¡Ríndanse, cobardes! Hoy, en Historia y Cultura CR, continuamos con la crónica de 1923. Como vimos en el episodio anterior, el ex sacerdote y veterano de muchas guerras, Jorge Bolio, se ha lanzado como candidato presidencial del nuevo Partido Reformista. Aunque el partido se destaca en la historia por tener una visión social cristiana en una época de liberales, los candidatos que contaban con apoyo financiero y político eran Ricardo Jiménez y Alberto Echandi. Aquí tenemos un par de documentos de 1923 vinculados con la campaña política. El primero consiste en una invitación dirigida a los partidarios del Partido Republicano. La invitación indica que el propio Ricardo Jiménez asistirá a la reunión, mas el principal orador de la noche sería el profesor Don Omar Dengo. El destacado intelectual Omar Dengo era en aquella época el director de la Escuela Normal. El segundo documento que tenemos viene siendo un telegrama fechado 6 de noviembre de 1923. Es dirigido al gobernador de Limón por parte del secretario de Estado Aquiles Acosta. Dice el telegrama: sírvase comunicar a los jefes políticos, agentes de policía y juntas electorales de su jurisdicción que el término para medir inclusiones vence mañana a las 8 horas y para exclusiones el 10 a las mismas horas. El secretario de Estado, Aquiles Acosta. Así pues, llegó el día que todos esperaban. 2 de diciembre, día de las elecciones. Conforme se fue efectuando el escrutinio, se hacía evidente que ninguno de los 3 candidatos ganaría la mayoría absoluta. Los diputados electos designarían al siguiente mandatario y por lo tanto la decisión cayó sobre el Partido Reformista. Esta situación calentó la escena política, pues se sabía que los reformistas jamás elegirían a Alberto Echandi. Los agrícolas hicieron todo lo posible por reportar irregularidades en las mesas, y cuando Julio Acosta les prestó atención, se le acusó de simpatizar con Alberto Echandi. Esto despertó la ira del inquieto Lorenzo Cambronero. Los años han hecho olvidar su nombre y su leyenda. Lorenzo Cambronero fue un enemigo acérrimo de los Tinoco y en el pasado ya había manifestado su disgusto por la política del perdón y el olvido de Julio Acosta. Oriundo de Palmares, Cambronero solía operar en el enclave minero y de ahí se habían nutrido sus rebeliones en el pasado. Una vez más, este atrevido personaje hizo un llamado a la rebelión y unos 70 hombres le respondieron, esta vez en nombre de Jorge Bolio. El 11 de diciembre, unas noticias terribles llegaron a San José. En la zona de Miramar, la banda de Lorenzo Cambronero cometía todo tipo de delito. Asaltaron fincas, robaron víveres, dinero, armas y amenazaron a todo aquel que se les opuso. Adicionalmente, desmantelaron la planta hidroeléctrica que pertenecía a Alberto Echandi. El miedo corría por el campo y los vecinos de Punta Arenas y San Ramón temían ser los siguientes. Los vecinos de San Ramón no tuvieron otra opción más que armarse para defender su hogar. El pueblo de San Ramón era importante para el presidente Julio Acosta, pues era su verdadero hogar. Jorge Bolio fue acusado de fomentar la rebelión, sin embargo, no se hallaron pruebas que lo vincularan con Cambronero. Ante la noticia se tomaron medidas inmediatas. De San José salió el general Fernando Cabezas con 200 hombres. A la mitad del camino, las fuerzas se dividieron. Bajo tinieblas, el general Cabezas marchó con sus hombres hacia San Ramón, mientras una fuerza inferior en número continuó el camino hacia Esparza. Esta fuerza secundaria estaba bajo el mando del fogueado coronel José María Pinot. Al amanecer, los vecinos de San Ramón recibieron una mala noticia. Los hombres de Cambronero han sido detectados, pero antes de que el miedo pudiese penetrar en los corazones de este valeroso pueblo, las tropas del general Cabezas aparecen. Con su llegada, la banda de Cambronero queda en desventaja y deciden retirarse.
Pero ahora tienen pocas opciones, pues el coronel Pinot ha reforzado Esparza. De vuelta en Miramar, Lorenzo Cambronero contempló sus opciones y decidió atacar la mina de la Unión. Había tensión entre los rebeldes y uno de los tenientes, llamado Antonio Villaplana, no estaba de acuerdo con el plan. Surgió un altercado entre los hombres y la mitad decidió abandonar a Cambronero. Al día siguiente, las fuerzas gobernistas lideradas por el general Cabezas se movilizaron hacia Miramar. En el camino toparon con una quincena de rebeldes y lograron apresar a 3 de ellos. Mientras tanto, en el túnel de la Roca, las tropas de Pinot capturaron al mismísimo Antonio Villaplana. El sitio del arresto es sumamente interesante, un antiguo túnel del ferrocarril ubicado en la Roca de Carballo hacia el norte de Caldera. Al examinar al preso, se le decomisó un documento muy interesante, un pagaré de 1.500 colones a favor de Lorenzo Cambronero, con la fianza del periodista Tranquilino Chacón. ¿Sería esto evidencia de una conspiración más grande? Don Tranquilino Chacón negó toda acusación. Al día siguiente, los hombres del coronel Pinot y los del general Cabezas aplicaron una maniobra envolvente en la zona de Miramar. Avanzaban los hombres de Pinot sobre el cerro de la Zagala cuando de repente toparon con los hombres de Cambronero. ¡Ríndanse, cobardes! ¡Siga, siga, siga! Los rebeldes optaron por retirarse del encuentro. Sin embargo, los gobernistas lograron capturar a 4 que estaban heridos. Uno de los rebeldes murió al poco tiempo. Al reagruparse en Esparza, los heridos de ambos bandos fueron atendidos por el legendario doctor Ricardo Moreno Cañas. Los rebeldes, que no estaban en condición grave, fueron enviados a San José, donde les esperaba una sombría estadía en la penitenciaría central. Por su parte, el general Cabezas se dirigió hasta Guasimal, pisándole los talones a Cambronero. Finalmente, en una finca, toparon con lo que restaba de la banda. En el tiroteo, una mujer que no se logra identificar por las circunstancias fue herida. Mientras los gobernistas intentaban salvar su vida, los rebeldes se adentraron en la montaña y desaparecieron. Mientras sangraba, la mujer confirmó que Cambronero se encontraba entre los malhechores y poco después falleció. Esa fue su tragedia, morir sin nombre, por la ira de Cambronero. Así como no conocemos su nombre, nunca llegaremos a conocer la verdadera extensión del daño cometido por esta banda. Sabemos que en aquellos días los desertores cometieron una serie de asaltos y hasta asesinatos en los pueblos de Palmares y Atenas. Por su parte, Cambronero huyó con varios compañeros heridos, atravesando la inmensidad verde de San Carlos y dirigiéndose a Nicaragua. Posiblemente los heridos murieron en ese trayecto. El verde infinito lo reclama todo, la sangre y los nombres. Desaparecida la amenaza de Cambronero, la atención volvió inmediatamente a la política, típico del costarricense de hace 100 años y al de hoy. Olvidar el acontecer para tirar toda la atención y recursos sobre las promesas blandas de unos cuantos políticos. De tal forma, esta campaña militar y policial pasó al olvido durante 100 años.